¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, saludamos. Bravo, 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 bravo. Estamos otra vez aquí presentes. Probablemente, ahí sí me están escuchando de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos otra vez presentes, jueves 09:30 horas, otra vez el Café de la Gracia sin café, pero con harta gracia. Gracias, partimos dando gracias a todos aquellos que nos permiten sacar adelante este contenido. Muchas gracias primero a Fundación Metanoia, a nuestros dueños de casa, los anfitriones de este tipo de contenidos. Gracias por brindarnos el espacio, por la oportunidad, por apoyar este tipo de iniciativa, esta organización sin fines de lucro a través de su proyecto de televisión www.mtna.tv o Metanoia Televisión, Metanoia TV. También agradecemos a los medios asociados que nos permiten sacar adelante esta señal. Agradecemos a La Voz de Pucón, 6 años ya al servicio de toda la zona lacustre, casi 80.000 personas de alcance promedio mensual en todas sus plataformas. Este medio multiplataforma que nos permite sacar adelante este contenido a sus audiencias. También a ATV Valdivia, 30 años ya tiene ATV al servicio de la región de Los Ríos. Gracias a ambos por confiar y por permitirnos llegar a sus audiencias con este contenido diferente, un contenido valórico, un contenido profundo que se concentra en analizar la contingencia, desde la plataforma del Evangelio, desde la cosmovisión cristiana bíblica. Para todos estos medios, este contenido es un contenido patrocinado, externo y pagado, y por lo tanto nuestras opiniones, comentarios, los mensajes, todo lo que salga de contenidos en este fragmento de horario no necesariamente representa la línea editorial de esos medios y por lo tanto no son responsables de ello. Y para comenzar el día de hoy presentamos el tema a través de nuestro video de Cristianismo en Fácil y ya volvemos. Hola, soy César y este es Cristianismo en Fácil. Cuando abres tus ojos cada mañana, ¿qué ves? Seguramente el techo de tu habitación o el costado de ella. Te levantas y comienzas la jornada y te ves al espejo. Ves las cosas que existen, pero necesitarías mucha detención y un esfuerzo extra para ver la misericordia de Dios que te permitió vivir de nuevo y abrir tus ojos. Eso considerando que 140.000 personas ese día no gozaron de ese privilegio. Estamos demasiado determinados solo por aquellas cosas que existen de forma perceptible, solo por lo que vemos, y nos olvidamos de que atrás de lo visible hay un todo, una realidad inmaterial que sustenta todo. El amor de una madre, el tiempo libre, el compartir, el cariño fraternal, principios, valores, la lealtad y un sinfín de otros valores se están perdiendo, sofocados, como si lo único que existiera es aquello que podemos tocar. Esto ha derivado en una pandemia de consumismo y, lo más trágico, en una pérdida del sentido trascendente del alma humana, haciendo creer que lo único que existe es esta vida. Una gran mentira que hace despertar en el infierno a cientos de miles cada día. Despierta, Dios es real, tu eternidad también, y no desaparecerá porque te niegues a creerlo. Es como querer construir un eclipse con tu dedo. Así de absurdo es negar la verdad de Dios que te define. Si quieres creer, pide ayuda. Podemos ayudar. Ahí estaba, qué buen video. Gracias, César, por dedicar tiempo a analizar además esta temática que es tan necesaria hoy día en los tiempos actuales. Gracias por hacernos reflexionar sobre estas materias, pero no nos quedemos solo con el video. Vamos con don César al tiro. Don César, ¿cómo está usted? Bienvenido. Ahí está. A ver, el público. Ahí está el público. El público, espere, que está embravecido. Está embravecido el público. Está embravecido el público. Oiga, está más abrigado que hijo único usted, ¿ah? ¿Y cree usted? Sí, se ve más abrigado que hijo único. Ya. Un poquitito helado. Bueno, ya se entiende. Oye, César, primero que todo, gracias. Qué buena reflexión en el video de Cristianismo en Fácil. Es interesante. Gracias por el esfuerzo, además, de dedicar semana a semana a producir estos contenidos y de alguna forma invitarnos a la reflexión y también introducir al tema de este programa. Y yo creo que en honor al tiempo y también en honor a esta circunstancia especial, que es bueno transparentarla con la gente, este contenido está siendo pregrabado. Usted lo está viendo hoy día, jueves 9:30 horas, ya un poquito pasado, pero fue grabado un día anterior porque en este preciso horario estábamos con un topón de agenda y queremos mantener vigente el compromiso que asumimos con ustedes de estar cada jueves a las 9:30 horas, aunque sea en estas condiciones. Por esta razón, expliquémosle a la gente que no podemos ir interpretando sus comentarios ni tirándolos al aire, pero comenten igual, porque los vamos a ver y los buenos comentarios los vamos a usar en el capítulo de la próxima semana, que va en vivo y en directo. Este contenido está en directo,
lo grabamos continuo, aquí no hay corte, todo lo que salió desde principio a fin es lo que usted va a ver, pero no está en vivo. Hasta los errores, todo va a salir tal cual, así que, pero no va a estar en vivo. Pero el de la próxima semana va a estar en vivo y en directo, así que ahí vamos a tirar también los comentarios que nos escriban hoy, para que la gente participe, pero por esa razón no podemos ir interactuando. Hacemos esa aclaración porque es bueno ser transparente con la gente. ¿Cierto, César? ¿Está ahí o no? ¿Me escucha o no? Sí, Ah, está aquí ahí, estoy, ya, sí, está yo bien. te Ok, escucho, que te como son las escucho 4 de la mañana perfecto. pensé que podía estar durmiendo. Nada, mentira, pero No, por no, ahí. no, por favor. 4 no tanto, pero por ahí. Oye, César, vamos al tema del capítulo de hoy para ser lo más eficiente con el tiempo posible. Qué interesante y qué necesaria es hacer esa reflexión. Y no es una reflexión fácil, porque vivimos en una época, en una sociedad cuya cultura está absolutamente definida por el materialismo. O sea, pareciese ser que lo único que existe, no solo lo único que importa, lo único que existe es aquello que podemos tocar, que podemos procesar con nuestra mirada, con nuestros sentidos naturales, con nuestros sentidos externos y físicos. Y de alguna forma somos definidos por esa forma, a mi modo de ver, torcida de percibir la realidad. O sea, si tú te das cuenta, la gente lucha hoy día no por valores inmateriales, sino más bien que el esfuerzo humano, el de sangre humano, la dedicación de tiempo y de horas de parte de los seres humanos hoy día, indistintamente a la sociedad, a la cultura, y estoy hablando obviamente en general, yo sé que hay sociedades que tienen menos este vicio, pero aún están, al menos en nuestro occidente esto está muy presente, el de sangre de las fuerzas humanas hoy día están orientadas particularmente a lograr ciertas posiciones, ciertos logros exclusivamente en aquello que podemos tocar, percibir con nuestros sentidos naturales. Esto yo creo que abramos primero la conversación, primero constatando qué tan real es esto, como que lo único que existe es lo que vemos, lo único que existe es lo que tocamos, lo único que existe es aquello que podemos percibir con nuestros sentidos naturales. ¿Compartes primero ese diagnóstico? Sí, totalmente, Esteban, esto es así. Y ¿sabes qué? Otra cosa, aparte de lo que tú acabas de decir, es como que lo único con lo cual nos podemos contentar y sentir bien es con aquello que tocamos, es con aquello que vemos, es con aquello que podemos adquirir, es con aquello que podemos alcanzar, es con aquello que podemos lograr, con aquello que a mí que digo, no, yo lo conseguí, yo lo logré, yo lo obtuve, yo lo compré, yo mejoré esto, y, y es algo que, tal como tú dices, y lo comparto plenamente, está totalmente esparcido en nuestra sociedad. O sea, el tema de algo bien práctico, el asunto del consumo, cuántas veces nos encontramos, voy a hablar por mí, quizás me pasa a mí nomás, mi frase preferida, ¿qué me compro ahora? Sí. ¿Qué me compro ahora? Ya tengo tal cosa, bueno, ¿y ahora qué me compro? ¿Qué hago ahora? Es como que no parase, como que no nos detuviéramos así, como que nunca hay un suficiente. Siempre es más, Sí. siempre necesito más, siempre tengo que mejorar más, siempre tengo que... Y, y tal, la semana pasada hablábamos de la muerte, de este tema que nadie se pone a detener, que es una realidad que está ahí. Y resulta que esto mismo del lograr, del querer, del obtener, nos hace olvidar de las cosas importantes, nos desvía realmente de las cosas importantes, de la situación que tenemos con Dios, de esta no comunión que el ser humano tiene con Dios, de esta separación terrible que existe entre Dios y el hombre. Y, Sí. y claro, como nos vemos envueltos en esto, nos olvidamos de todo eso. Se nos va, o nos hacen olvidar, o nos hacen... el sistema está configurado para que no pensemos en eso. Sí, bueno, da la sensación porque mira, si, inclusive dejando de lado, antes de entrar a nuestra desconexión con Dios como una evidencia de esto, este exceso materialismo se nota inclusive, por ejemplo, en que las familias han abandonado ciertas prácticas de construcción de realidades inmateriales, el estar juntos, el pasar tiempo juntos, el simplemente las expresiones de afecto, el disfrutar momentos juntos,
pareciese ser que el esfuerzo hoy día de los padres, por ejemplo, está más enfocado en qué cosas concretas les voy a dejar a mi hijo, más que qué recuerdos van a quedar. Claro, los recuerdos no se tocan, los recuerdos no se perciben naturalmente, los recuerdos no son interpretables con nuestros sentidos físicos, externos, naturales, con nuestro sentido, con nuestra mirada, con nuestros ojos, por ejemplo. Entonces pareciese ser que se vuelven irrelevantes. Ahora, y esto ha generado un montón de problemas. Los padres, muchas familias, y lo hemos conversado en capítulos anteriores, hoy día están enfocados particularmente en la construcción de patrimonio en vez de la construcción patrimonio material, en vez de la construcción de un patrimonio inmaterial en la mente, por ejemplo, los valores, los principios. Y eso ha generado un abandono absoluto de responsabilidades básicas como la crianza y todo eso. Ahora, el culmine de esto, comparto plenamente contigo, la evidencia más catastrófica por lo demás de este materialismo exacerbado, por un lado está en el consumo, en esta necesidad de tener, esta hambre voraz, insatisfecha siempre, de tener y de nunca parar. Y por otro lado, en el abandono y en el olvido absoluto de la figura de la divinidad, la figura de la trascendencia, más allá del Dios nuestro, el Dios de la Biblia, sabemos el único Dios que existe, pero desde un punto de vista de la percepción de la gente, la figura de inmaterialidad se ha ido perdiendo, de trascendencia. Entonces hoy día tú tienes postulados, comillas, teológicos, que alguna gente se siente tranquila con ellos, de decir después de esta vida no hay nada. Hay inexistencia, porque como no podemos verla, no existe. Y pareciese ser que estamos en muchos aspectos definidos porque existe solo aquello que podemos ver, solo aquello que nuestros sentidos naturales pueden percibir, lo cual es un tremendo engaño. Y en el fondo es un engaño espiritual que proviene directamente del infierno con el propósito de profundizar la ceguera espiritual que ya pesa sobre los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Volvemos a lo que 2 Corintios 4:4 nos enseña reiteradamente. Entonces, analicemos, César, estos dos variantes. Por un lado, y tú algo ya esbozaste, esta exacerbación, dejando de lado el Evangelio para hacer el análisis nada más, esta exacerbación máxima del consumo, del tener, porque yo lo planteo a mi modo de ver, no sé si tú compartes la urgencia o la relevancia más que la urgencia, del consumo como una evidencia de esta depravación, de esta distorsión, de este excesivo materialismo, porque en el fondo lo que ha generado esto es un proceso de plena esclavitud del ser humano. Entonces, por un lado, los esclavos espirituales se vuelven esclavos físicos al tratar de satisfacer esta hambre voraz de consumo, de adquisición de bienes, particularmente bienes materiales, aunque también de por medio hay servicios asociados a eso, que son inmateriales, pero el énfasis mayor está en la adquisición de bienes materiales y de patrimonio material, que en la práctica lo que han construido es una maquinita que consume el tiempo, esclaviza el tiempo de la familia, al menos occidentales, pero en general esto está presente en todo el mundo. Entonces, me parece que es muy grave esto y de alguna forma es algo que debemos llamar a la reflexión para que todos aquellos que nos están viendo el día de hoy y los que nos van a ver después también puedan de alguna forma ver, evaluar, examinar sus propias vidas y participan de esa situación para poder enmendarla. Analicemos esa primero, César. ¿Se entiende? Bueno, sí, efectivamente, Esteban, es un tema, y es un tema grande que las personas muchas veces no consideran, no evalúan. Inclusive nosotros a veces, tristemente, nos vemos, voy a hablar por mí, envueltos en esto y, y nos olvidamos primeramente que no nos vamos a llevar nada. Todos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada. Y claro, nos justificamos que no, yo le tengo que dejar a mis hijos esto. Y nosotros vemos a través de la historia cuántos hijos tomaron lo que pudieron haber recibido de sus padres y se deshicieron de todo. Vinieron y vendieron, arrendaron y se olvidaron de eso. Pero sin embargo tú les preguntas a esos hijos, pensando en la familia, ¿qué es lo que recuerdan de sus padres? Esteban, yo te aseguro que la gran mayoría, a la aplastante mayoría de los hijos, o recuerdan las malas cosas que sus padres hicieron con ellos, o recuerdan las buenas cosas que sus padres hicieron. Y cuando hablo de cosas, no estoy hablando de bienes materiales, qué sé yo,
cuando su papá lo retó, o inclusive a veces no, que si mi papá nunca estuvo presente, mi madre nunca estuvo ahí, o mi papá siempre estuvo, me aconsejó, habló conmigo, me dijo tal cosa. Pero en la mente de las personas no están los bienes materiales que los padres dejaron. Me estoy centrando un poco en la familia. No, ¿por qué? Porque son cosas, tal como venimos diciendo, solamente son cosas que ninguno de nosotros en la tumba se las va a poder llevar. Sabemos de culturas en donde vienen y a la gente la enterraban y le ponían, para que pasara a la otra vida, le ponían monedas, le ponían, qué sé yo, frasquitos, cosas, pensando, ojo, pensando que en la otra vida las iban a necesitar, no teniendo ni prueba de ello. Y claro, nosotros hoy día, a través de la Biblia, a través de lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos ha revelado, nuestra vida, después que morimos, no es transformada y nos vamos a tener que enfrentar al juez del universo, y dar respuesta a su juicio. Y para eso, ninguna cosa de la que adquirimos aquí va a servir. Nada, absolutamente nada. Lo único que va a servir es si estamos en Cristo o no. No, no hay otra respuesta a eso. Y, y lamentablemente el materialismo nos ha llevado. Me voy a centrar en esta mañana en la familia, tal como tú dijiste en un momento. Nos ha llevado a olvidarnos de nuestras relaciones con los hijos. Creemos que teniendo las cosas que a ellos les gustan y que creemos que necesitan, es suficiente. Y nos olvidamos de transmitir valores, que son cosas que no son materiales, pero que son mucho más importantes que las otras. Nos olvidamos de transmitir principios, valores, porque también esa labor se la traspasamos pensando que no es deber de los padres, se la traspasamos a los colegios. Muchos padres se las han traspasado a los colegios y no es deber del colegio transmitir valores. Esto es algo que hay que decirlo. El colegio le podrá enseñar matemática, inglés, les podrá enseñar lenguaje que hoy día le llaman castellano, ciencia, pero los valores somos nosotros los que tenemos que transmitirlos. No es, ¿cómo que se llama? Algo que tienen que transmitir en el colegio, es algo que transmitimos nosotros. Siempre ha sido así. Ahora sí, César. Estaba muteado. ¿Me escuchabas o no? ¿Me sigues escuchando? Sí, ahora te Ahora escucho. estoy, Te ya. iba a escribir un mensaje porque dije, ¿qué pasó? Me empezaron a aparecer ventanas aquí y dije, no, No, te, ¿qué te digo pasó? que aceptes lo que te estoy enviando porque es algo para esto. Por Así que no favor. hay problema. Ya, ok. Ya, No, ya, no, ya. pero lo que decía yo es que efectivamente los que más sufren en esto son los más débiles. En todo, como siempre, ¿ah? En cualquier problema social, frente a cualquier problema que la sociedad enfrenta, los que primero sufren son los más débiles. Pasa en cualquier contexto. O sea, cuando tú tienes una pandemia, los que menos tienen son los que más sufren. Cuando hay una crisis social, los que menos tienen son los que más sufren. O los más débiles son los que más sufren. Y en fin. Es una ley, yo diría, es casi espiritual, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando tú tienes un problema, una distorsión moral tan grande de vivir cuyo una de sus variantes más significativas o de sus situaciones más emblemáticas está en el consumo, los primeros que sufren son los más débiles, es decir, los niños, los hijos particularmente, y las familias por ende también, por consecuencia, porque en el fondo la responsabilidad que Dios nos concedió a los padres, nos demandó a los padres, está en educar, en formar y en traspasar los valores y los principios a nuestros hijos. La única forma que esto se pueda generar es pasando tiempo con ellos. El tiempo es un recurso inmaterial. El tiempo es algo muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy infravalorado en los tiempos actuales, en parte porque hemos desarrollado abundantes tecnologías que nos permiten optimizar el tiempo, de tal forma que, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo acá en un contexto normal nos hubiese tomado 4 o 5 veces más tiempo que lo que nos va a tomar. Entonces esto ha generado la errónea sensación de que el tiempo es casi un recurso infinito hasta que el tiempo se acaba y te das cuenta que no era así. Con la crianza pasa algo parecido. Con la crianza
llega un momento en que tú te das cuenta que ya lo que no hiciste no lo podrás hacer nunca más. El tiempo que no Exacto. dedicaste, los valores que no transmitiste, llega un momento en que ya no hay forma de hacerlos, a menos que, y esa es la esperanza que todos los cristianos, por cierto, tenemos, de que el propio Evangelio corrija aquello que no fuiste capaz tú como padre de corregir. Sin duda van a haber muchas cosas, pero que esto no puede ser por consecuencia la esclavitud a una distorsión moral como es esta idea materialista de adquirir bienes y servicios como la única forma de vida y como la única forma de traspasar algo relevante a nuestros hijos. Entonces, claro, los que primero van a sufrir van a ser ellos, y lo peor es que el conjunto de hijos, y esto en gran parte creo yo, desde mi punto de vista al menos, lo estamos viviendo hoy en día. Nuestras sociedades están absolutamente degradadas moralmente, están cada vez más en una sociedad decadente. Viene un programa justamente sobre este tema, lo anuncio hacia al pasar nada más, sociedad decadente nuevamente. Eh, en el fondo, en la sociedad es una evidencia de la distorsión moral que se ha generado, que generaron nuestros padres y también nuestras generaciones para construir una conciencia moral absolutamente distorsionada en los hijos, en los que vienen más atrás. Entonces, hay tiempo, sí, yo creo que el Evangelio es poderoso y suficiente para enmendarlo, por eso creemos nosotros que el Evangelio es una propuesta esencialmente sobrenatural, que viene del cielo para rescatar al alma perdida, pero esto genera inevitablemente una construcción cultural que trae bienestar para los mismos agentes de esta sociedad, o sea, para los mismos ciudadanos de la sociedad. Por eso el Evangelio es una verdad moral superior que debe defenderse en todo contexto como una respuesta suficiente para todos los problemas del hombre. Así de simple, ¿no? Y no hay más en esto. Entonces, las familias, cristianas o no, tienen que, si quieren verdaderamente poder experimentar las virtudes que implica la crianza y la buena crianza desde la mirada de Dios, necesariamente tienen que adoptar valores y principios cristianos. Ahora, son muy difíciles de adoptar aquellos que no han sido escondidos en Cristo, no han experimentado la regeneración. Pero aún hay tiempo, si usted está viendo esto, estimado amigo, amiga, hay tiempo de enmendar el camino, aún hay tiempo de arrepentirse, aún hay tiempo de por lo menos valorar los valores y los principios cristianos como necesarios para la sociedad, para su familia, para su conciencia, para su desarrollo como padre, como madre. Aún hay tiempo para hacerlo. Por cierto, y por qué no, lo más importante de todo esto es que se arrepienta de su condición y pueda correr a los brazos de Jesús para rescatarle de su condición natural en la cual todos los hombres nacemos, que es de esclavitud, de separación absoluta de Dios, y por consecuencia también recibir de parte de Dios el perdón que entregó al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero yo creo que ya está resuelto. El consumo y el consumismo es una evidencia emblemática de la esclavitud a lo material que existe. Lo segundo, y que yo creo que es el fondo y es por la razón por la cual decidimos, todo lo demás es un pretexto para poder ir a este tema en particular, es la invisibilización de Dios o la denominada secularización. Para la gente que no está familiarizado con el término, secular es lo relativo a la ausencia de Dios, y el secularización es este proceso de desapego, de separación de Dios de todos los asuntos terrenales del hombre. Lo vemos en la política. Hoy día mismo leí una columna de un filósofo en nuestro país, en Chile, criticando un poco esto que pasó en la Copa América, de este pastor haciendo una referencia a Dios, nada más que eso, en la inauguración de Copa América, y algunos, obviamente, particularmente la izquierda cultural, son los que más les molesta, porque evidentemente Dios es su adversario en esto. Eh, Obviamente activa todas las defensas y por eso han surgido tantas críticas. Y este filósofo hablaba un poco de la necesidad de defender la secularización, algo que me parece no solo un acto de rebeldía, un acto de ateísmo cultural, sino un acto absolutamente necio, carente de un conocimiento histórico, ignorante de la realidad del hombre, ignorante de los procesos históricos y sociales que han llevado a la humanidad adelante, considerando que la ausencia de Dios es justamente la fuente de todos los problemas, inclusive del propio hombre, no solo en una perspectiva eterna o trascendente, sino además en una perspectiva, desde una perspectiva práctica, de una perspectiva de ordenamiento social. Las normas bíblicas aplicadas en un contexto social y político traen mejor bienestar a las sociedades. Eso está demostrado así. Pregúntele a Puerto Rico, a los salvadoreños,
si acaso la norma, que es una norma bíblica, Dios le dio autoridad, trajo autoridad para castigar a los malos. Nayib Bukele lo que está haciendo es justamente apropiándose de esa autoridad para ejercer un castigo implacable hacia los malos. Y hoy día la gran mayoría de los salvadoreños viven libres de la esclavitud de la delincuencia, con tasas de aprobación altísimas por lo demás su presidente, y siendo el país más seguro de Occidente hoy día. O sea, prácticamente pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro. Mira el país más seguro de todo el Occidente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, implementación de normas bíblicas en un contexto político y, por supuesto, Dios respalda sus valores y sus principios y se logró erradicar un problema que estaba absolutamente intrincado en la sociedad del Salvador. Entonces, la secularización que tanto defienden algunos es literalmente la raíz del problema y es justamente la que debemos combatir. César. Sí, totalmente. O sea, tristemente las sociedades cuando han ido abandonando a Dios, o las sociedades que ni siquiera consideran a Dios, eh, tú las, tú las miras, si tú haces una mirada macro así desde afuera, y uno se da cuenta de cómo estas sociedades se ven afectadas, de los niveles de corrupción que existen, de los niveles de delincuencia que existen, de los niveles de los problemas económicos que tienen, de la falta de valores que hay. Pero tristemente el hombre nace con esta rebeldía en su corazón y no quiere acercarse a Dios, no quiere que le hablen de Dios, no quieren, porque tal como tú lo planteaste, finalmente el hombre es enemigo de Dios y se pone en esa plataforma de enemistad y empieza a proclamar que por sí mismo es capaz de transformar la sociedad, empieza a proclamar que por sí mismo es capaz de establecer normas, que por sí mismo es capaz de... Y el hombre por sí solo no puede. Si nosotros hiciéramos un análisis histórico de los contextos de las naciones, de los países, nos vamos a dar cuenta, y si hiciéramos un análisis honesto, No nos vamos a dar ideológico. cuenta de que cuando ha irrumpido en las sociedades el Evangelio, cuando ha irrumpido en las sociedades el mensaje de Dios, las sociedades sí o sí han ido mejorando. No quiere decir esto que la gente se va a transformar y que todos se van a volver a Cristo y que van a adorarlo. No. Sencillamente con instaurar las normas que Dios ha establecido en su palabra, las sociedades cambian. Oye, llevémoslo a nivel más micro, más chiquitito que podemos, a una familia. Cuando en una familia, esa familia dice, chuta ya, aunque no sean cristianos, pero cuando esa familia empieza a instaurar los valores que Dios ha establecido en su palabra, esa familia se ve beneficiada sí o sí. El respeto de los hijos a los padres, el amor de los padres para con los hijos, el desarrollo nuclear de esa familia, empieza a cambiar, empieza a mejorar. Pero tristemente el ser humano, por esta rebeldía intrínseca que tiene, por esta lejanía que el hombre tiene, por esta enemistad que el hombre tiene con Dios, considera que todo esto son falacias, que todo esto es mentira, que todo esto no es necesario. Y claro, cuando no están estos valores, cuando no se siguen estos principios, se empieza todo a degradar, se empieza todo a desarmar. No, no hay un desarrollo eh, total y un desarrollo beneficioso, un desarrollo armonioso de la sociedad. Eh, y empezamos a fijarnos única y exclusivamente en aquello con lo que partimos el programa, en aquello que podemos obtener, en lo que yo puedo tener, y si yo puedo tener harto, porque esta es la asociación que se hace. Si yo puedo tener harto, es que como sociedad estamos bien. Y ojo, no importa, muchas veces, o sea, esto lo podemos ver hoy día con los niveles de corrupción,
no importa cómo yo obtuve lo harto que tuve. Lo importante es que yo tengo harto. Si robé, si estafé, si engañé a gente, si gente se vio afectada por lo que yo tengo hoy día, da lo mismo. Yo hoy día tengo harto, así que estoy bien. Y resulta que no, que lamentablemente esta es una mirada muy perversa de los desarrollos de las sociedades. No hay nada que impida que yo pueda tener mucho, y si Dios me permite tener mucho, bienvenido sea, pero que sea estableciendo y viviendo bajo las normas que Dios ha dispuesto para eso mucho que yo pude tener, ¿cachai? ¿Entiendes? No es, no es que, no es que no importa cómo obtuve lo que tengo, eso, o sea, lo que tengo, a ver, es más importante cómo obtuve lo que tengo que lo que tengo, sí, porque para Dios el cómo es tan importante como el cuánto, sino aquí no, para Él es más importante el desarrollo de la persona, O sea, mi desarrollo, mi lo que pasa es entendimiento de lo que dice. sí, lo que pasa es que la provisión material es irrelevante en el fondo. Si eso, y ahora, ¿por qué razón es irrelevante? Porque lo material es irrelevante. Primero, mire, Correcto. para que la gente tenga una perspectiva de por qué es tan necio esta vida es centrada en lo material y en lo que vemos. Primero, como tú bien dijiste, porque no trasciende. Morimos y no nos llevamos nada. Ahora, la gente va a decir, sí, pero el existencialismo hoy día construyó la idea de que como vamos a morir es necesario disfrutar, vivir y como si esto fuese todo, porque eso es lo que promueve el existencialismo. Nadie hace esta reflexión de forma así tan lineal, pero en el fondo muchos seres humanos viven como si esto fuese lo único que hay. Comamos y bebamos que mañana moriremos. El apóstol Pablo en Corintios denuncia esto exactamente, esta forma de pensar. Si el existencialismo de Sartre no es una cuestión novedosa, o sea, viene directamente desde el infierno de plantear esta idea de que como no trascendemos, entonces todo lo único que tenemos es esto, el disfrute se transforma en algo gravitante y esencial para nuestra vida. Pero eso no es así, eso es un engaño que viene del infierno con el propósito de que las personas no vean su real situación y su real condición, que es que en realidad esta, comillas, vida, este fragmento de su existencia, es un porcentaje ínfimo en proporción a todo lo que viene más allá. Porque tal como dijimos el capítulo pasado, el alma es inmortal. Usted y yo no dejaremos de existir más allá de la muerte. O sea, saldremos de este envase corporal, pero estaremos no en un plano, como dice alguno hoy día, sino que estaremos en una dimensión diferente, en un estado corporal diferente, pero en un estado pleno de conciencia, porque el espíritu sigue vigente, sigue existiendo, o en Cristo, junto con Cristo, o lejos de Él, bajo el juicio eterno del Creador. Entonces, cuando uno entiende esta perspectiva y mira la vida desde la perspectiva bíblica, entonces lo material se transforma en algo intrascendente, porque dura muy poquito, o sea, es irrelevante dentro de nuestra existencia. Como decía un predicador del siglo pasado, decía que hay algunos que exacerban o que celebran y hacen estas declaraciones de disfruta, la vida es corta. La respuesta frente a ello es sí, la vida es corta, pero el infierno es largo, el infierno es eterno. Entonces, es necesario tener esta perspectiva de trascendencia para poder, de alguna forma, desapegarse, barrerse de toda esta cuestión cultural muy profunda, muy potente, muy poderosa en el alma humana, caída sobre todo, pero también hoy día muchos cristianos son presas de este engaño, de asumir que el materialismo es una forma de satisfacción necesaria o válida. Y esencialmente, la evidencia más clara de eso es que a Dios no le importa esto. A Dios no está preocupado de lo material, por lo tanto se vuelve irrelevante lo que yo tengo, se vuelve muy importante el cómo yo tengo aquello que tengo. ¿Por qué? Porque toda esta vida, la vida del hombre, existe con un solo propósito, y es que la luz del Evangelio resplandezca en el alma humana perdida, y por lo tanto puedan vivir todas las acciones del hombre conduzcan a la gloria de Dios. Eso es esencialmente el propósito de la vida. Nosotros lo explicamos así: ser formado al carácter de Jesucristo, ser como Jesús, porque no hay nada que glorifique más a Dios que las obras de su Hijo. Entonces, al acercarnos a eso, cada vez más estamos siendo preparados para la eternidad junto a Él.
Entonces, desde esa perspectiva, las cosas materiales, miren a Jesús. Le voy a poner 2 ejemplos. Jesús mira a Juan el Bautista, un hombre pobre, despojado de todo arraigo material, que vivía en el desierto, que se alimentaba con una alimentación muy precaria, que no usaba vestidos ostentosos de la época, que no había construido ningún imperio en lo terrenal. Y Jesús lo mira y dice, nunca va a haber otro hombre como él. Nunca. En toda la historia de las almas humanas, porque las almas humanas, la historia de las almas humanas tiene un principio y también tiene un fin. La historia de las almas humanas nunca va a existir otro como él. Y uno analiza su vida y su vida no tenía ninguno de los códigos, de los cánones que hoy día definen la de muchos cristianos. Y el segundo ejemplo es el propio Señor Jesucristo. Jesucristo dice, yo no tengo en dónde recostar mi cabeza. Y ambos, desde la perspectiva de Dios, complacieron íntegramente el corazón de Dios. Entonces, si esa es la perspectiva de la cual tenemos que juzgar, bueno, tenemos hartas preguntas que hacernos, sobre todo los cristianos, sobre todo los que decimos hoy día ser seguidores de Jesucristo. ¿Verdaderamente nuestra vida está determinada por los principios bíblicos o más bien está determinada por los valores de este mundo? Ahora, yo sé que para la gente que nos está viendo esto es una conversación que tiene re poco sentido o no logran entenderla del todo, quizás para muchos que no son cristianos y no están entendiendo. El problema, ¿por qué es tan importante, aún más para los que no son cristianos, que el hecho de que vivan esclavos del materialismo es una evidencia clara de que están esclavos? Y es una muestra irrefutable de su esclavitud espiritual y moral. Y por consecuencia de que necesitan arrepentirse para no experimentar la condenación que va a regir que rige ya hoy día sobre sus vidas y que va a determinar toda su eternidad. Entonces, si alguien está escuchando y dice, sí, yo soy así, bueno, arrepiéntete. Cree en la obra de Jesús, porque solo aquellos que están escondidos en Cristo puedan experimentar todos los recursos que provienen directamente de Dios para ser liberados, no solo del materialismo, de todas las ideas y las estructuras de pensamiento y estructuras espirituales que rigen este mundo y que son contrarios a lo que Dios ha determinado. Y que por lo demás determinan hoy día, definen la vida de la gran mayoría de las almas humanas que están perdidas. Porque aquel que no conoce el Evangelio, dice la Biblia, está perdido. El Evangelio está encubierto para los que se pierden. Por lo tanto, si no conoce el Evangelio, está perdido. Si su vida es materialista y eres esclavo de lo material, entonces estás perdido. Así de simple. Ah, pero es que yo soy cristiano y creo en Cristo. Bueno, que se note, porque el cristianismo no es lo mismo que el materialismo. Esa es una de las grandes disputas, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis nomás, César, porque esto da para un capítulo aparte lo que voy a decir. Es una de las grandes disputas que tiene el cristianismo con el capitalismo, por ejemplo. Porque algunos dicen, no, claro, somos el cristianismo y los evangélicos o aquellos que creen en Jesús son contrarios a las ideas de izquierda. Sí, es verdad. Las ideas culturales de izquierda son absolutamente contrarias, en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría son contrarias al evangelio bíblico. Pero eso no nos hace liberales, ni nos hace seguidores del capitalismo. Y aquí estamos haciendo un capítulo exclusivo dedicado a probablemente uno de los pilares del capitalismo, el materialismo, Claro, ¿me entiendes? el consumo y el materialismo. Sí, totalmente. Entonces, ahora, y esa es la razón por la cual los cristianos tenemos que tener muy claro cómo movernos frente a esta falsa binariedad de que si o eres de izquierda y adhieres a las ideas colectivistas, a las ideas de libertad, a las ideas de concesiones por parte del Estado, del Dios Estado y un montón de cosas que son los valores máximos de la izquierda cultural. No quiere decir necesariamente que adhieres a lo contrario a ello, que el materialismo, el consumismo, el individualismo, el egoísmo, además, en fin, y un montón de otros valores que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por esa razón nosotros decimos, los cristianos, bíblicamente hablando, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos cristianos. Ahora, evidentemente, los valores de la izquierda sofocan porque no creen en la individualidad, porque no creen en la libertad personal, porque no creen en la libertad de conciencia, porque creen en un Dios terrenal llamado Estado. Por consecuencia, sofocan, persiguen y no permiten la existencia o la coexistencia de los valores cristianos en la sociedad actual. Por esa razón es inaceptable para nosotros. Pero ya cierro el paréntesis y hacemos un capítulo. Yo creo que quizás el siguiente capítulo puede ser cristiano bíblico de izquierda o de derecha, para abrir una conversación más detallada en torno a eso. Pero es necesario hacer, creo yo, estas pequeñas aclaraciones, así muy superficiales al menos, para poder abrir la conversación y que la gente entienda y quede claro
que la única forma que tienen de poder ser librados de la esclavitud de lo material no es volverse progresista ni socialista, ni menos comunista o marxista, sino creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, para no solo librarse de la esclavitud terrenal, sino también liberarse de su esclavitud espiritual y moral que determina y que los define para toda la eternidad. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Quería hacer un comentario acerca de lo que dijiste de este pastor que habló en la Copa América. Ah, sí, pues. ¿Sabes qué? A mí lo que más me llamó la atención es la intolerancia de los Tolerantes. tolerantes. Porque se supone que se proclama la tolerancia, el aceptar a todos, el poder escuchar, el poder, si me quiero creer una planta, no, está bien que se cree una planta, ¿entiendes? Hay que ser tolerante con todas las líneas de pensamiento, pero cuando en un acto público como ese llega alguien, tiene la oportunidad y dice lo que dijo acerca de Cristo, acerca de la Escritura, acerca del Evangelio, todo el mundo empieza, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que vas a decir No, aquello? Que no no sé todo el qué. mundo, ojo, pero permíteme Bueno, precisarte, sí. Un ya, grupo de la sociedad. un grupo de la sociedad que, ok, está bien, sí tienes toda la razón, un grupo de la sociedad, pero es que esto es lo curioso, te aseguro que ese grupo de la sociedad es el que se pone la bandera de ser tolerante. Y es a eso a lo que yo apunto la crítica, que estos que se ufanan de ser tolerantes, muestran a través de sus comentarios y muestran a través de sus ataques la intolerancia que hay en su corazón y en su mente frente a algo que plantea y que muestra una diferencia con lo que ellos dicen creer y en lo cual se afirman. Ese es el comentario que quería hacer respecto No, sí, claro. O del... sea, mira, los que promueven la tolerancia, es falso concepto, porque la tolerancia, y esto obviamente da para un capítulo aparte, la tolerancia es un engaño, es una falsedad, es una falacia argumentativa Sí, cuyo único propósito es imponer la intolerancia. sí, Eh, totalmente. Porque lo que venden es el medio, no es el fin. Entonces, claro, el medio, ese medio, es decir, la tolerancia, que es esta idea falaz de que todo es tolerable, una idea falaz, porque tú no puedes tolerar todo, es imposible. Si toleras todo, no toleras nada a la vez. ¿Me entiendes? No, entonces, pero bueno, eso tapa un capítulo aparte. Pero lo que sí sabemos, evidente, y eso, gracias a Dios, Dios se ha encargado de exponer a estos mentirosos, a estas ideologías falsas, que por cierto, no tengo ninguna duda que provienen del mismo infierno. Eh, lo que hemos visto en los últimos por lo menos 5 o 6 años es que los tolerantes, comillas, o los que defienden la tolerancia son lo más intolerante que hay. No Sí, aceptan total. ninguna idea, ningún espacio para aquello que sea contrario a sus postulados. O sea, los únicos dueños, es un totalitarismo moral, es un totalitarismo ideológico, en donde la única idea válida, la única idea que es aceptada y que debe defenderse como tal es la de ellos, que es por eso dije que es una falsa idea de tolerancia, es una falacia en sí mismo, porque cada vez que pueden oprimir, perseguir, censurar, usan todos los medios que tengan a su alcance. Y por esa razón, mientras más medios les damos, entiéndase el poder político, el poder económico, el poder mediático, en fin, mientras más espacio ocupen, más medios usan para poder cumplir sus objetivos, oprimir y reprimir. Porque son totalitarios por esencia, porque en general esa idea de tolerancia cultural, por decirlo de alguna forma, es esencialmente totalitaria. Pero bueno, es un tema. Yo creo que hemos tirado como 2 o 3 temas para Oye, analizar hay aparte. varios temas que hay Sí, yo creo que mira, quizás algunos de estos temas los vamos a ver en el otro programa que estamos armando. Lo tiro otra vez también, porque es un programa un poco más de conversación de temáticas más desde lo cultural, de alguna forma. Ahí vamos a ir avisando cuando sea el momento, lo estamos preparando ahí. Pero en el fondo es necesario comprenderlo, porque el fundamento del problema es la falta del evangelio. El fundamento de todas estas distorsiones sociales, ideológicas y culturales es la falta del evangelio. Y por esa razón, ¿cuál es la solución? Si tú tienes, voy a inventar, si tú tienes una enfermedad cuya causa es la baja en la vitamina D, ese es el fundamento del problema. Bueno, la solución es muy simple. Vitamina D, ¿me entiendes? Toma sol, consume alimentos ricos en vitamina D, en fin.
todo lo necesario, consume vitamina D por último, suplemento, cualquiera sea el mecanismo, pero en el fondo tú necesitas apuntar al centro del problema. Y eso yo siento que la iglesia cristiana hoy día no está necesariamente tan consciente, porque aún muchos, sobre todo los que tienen más fuerza por lo demás, siguen encerrados en sus cuatro paredes sin asumir el rol que les corresponde de defender la verdad del Evangelio como lo que es, la verdad moral superior a cualquier otra. Porque su respaldo no solo es histórico, que lo es, no solo es cultural, que lo es, no solo es testimonial desde el punto de vista que nuestras propias vidas dan testimonio de la eficiencia del Evangelio, lo es, pero no es solo eso, su respaldo es esencialmente sobrenatural y divino, porque proviene directamente del cielo. Y eso lo hace, estos cuatro elementos y varios más que pueden ir surgiendo para evidenciar la fortaleza del Evangelio, lo hacen irrefutable. Y por esa razón los cristianos debemos ocupar todos los espacios que estén a nuestro alcance para poder defenderlo. César, nos queda poquito tiempo, ¿eh? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Esteban. El tema de usar todos los espacios, todo lo que está a nuestro alcance. Y ¿sabes qué? Hay otro aspecto que es sumamente importante para nosotros los cristianos. Es el prepararnos, Mm. el ser capaces de dar argumentos sólidos de aquello que creemos frente a estas ideologías, frente a estas personas, frente a toda esta corriente y esta bataola que nos viene y no que nos viene, que ya llegó y está sobre nosotros de manera continua. Tenemos que ser conscientes de esto, que tenemos que poder dar argumentos razonables de lo que creemos frente a cualquier persona y frente a cualquier idea que sea contraria a Dios. Sí. Y eso demanda una preparación consciente de parte nuestra de las escrituras, del conocimiento de la escritura, en oración, y estar ahí. Y ojo, muchas personas, muchos hermanos nuestros creen que los únicos responsables, y aquí hay un error, son los que se paran desde los púlpitos. Todo aquel que es hijo de Dios es responsable delante de Dios de poder argumentar lo que cree frente a cualquier persona. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar preparados. Y Dios se va a encargar. Si nosotros somos conscientes y estamos constantemente estudiando la Escritura, leyendo la Escritura, el Señor se va a encargar de poner en nosotros las palabras precisas y correctas cuando tengamos que defender el Evangelio, defender aquello que creemos y poder plantear desde la cosmovisión bíblica cómo tiene que ser las sociedades, cómo tiene que ser la vida, cómo tiene que ser la familia, qué es aquello que creemos. Sí, así es. Eso. Oye, César, mira, vamos con el video de la semana y ya, porque Dale, creo que dale. quiero hacer un contrapunto a lo que hemos estado hablando y creo que el video de la semana es una buena introducción. Ahí está el video de la semana, señoras y señores, a ver la musiquita. Ahí sí. Video de la semana del día de hoy. ¿Qué ¡Pam! crees que la iglesia necesita por encima de todo hoy en día? Bueno, creo que he estado respondiendo a la pregunta todo el tiempo, ¿no? Ella necesita estar absolutamente segura de su mensaje. Necesitamos volver a la posición de Pablo cuando fue a Corinto. Decidí no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. No debemos tratar de predicar filosofía o política o cosas por el estilo. Debemos volver a este mensaje del Nuevo Testamento y darnos cuenta de que, además de eso, que sin el poder y la demostración del Espíritu Santo, incluso la predicación de ese mensaje será en vano. Eso es lo que creo que es absolutamente esencial hoy en día. Como Pablo lo expresa por escrito a los tesalonicenses, nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también con poder y en el Espíritu Santo y con mucha certeza. Eso es lo esencial. Oye, brutal, ¿ah? Sí. Aplausos para el Martin video de la Lloyd semana. Martin Lloyd Jones. Pero mira, es interesante porque por eso dije, es un contrapunto necesario. Porque quizás hay alguien que nos está escuchando y dice, oh, ya tenemos que salir, yo quiero ser diputado, yo quiero... Y ojo, no digo que los cristianos no tengamos que entrar en política. Yo personalmente creo que el Evangelio es en sí mismo una posición política.
Y yo no creo que los cristianos, no creo que exista un impedimento general o universal para que los cristianos asumamos posiciones partidistas, inclusive militando en determinados espacios políticos humanos. No hay una prohibición al respecto. Pero la acción política del cristiano está dado en ser un agente cultural que predique a Cristo y a este crucificado. Esa es esencialmente la acción política del cristiano. Donde sea que vaya a hacer esto, desde esa perspectiva debe emanar todos los códigos morales, éticos y conductuales que determinan la visión política práctica, en lo que implica el desarrollo y la construcción de políticas públicas, por ejemplo. Todos ellos deben emanar de este fundamento, tal como dice Martin Lloyd-Jones, de Cristo y de este crucificado. No se trata de que tengamos que salir a discutir mañana política, no sé, por ejemplo, cuando analicemos el día de mañana, cuando surja un debate migratorio, bueno, veamos todo desde la perspectiva de la cruz, desde la perspectiva del evangelio, desde la perspectiva de los valores y de la ética que viene de Cristo, pero de ninguna forma todo este debate reemplaza la esencial responsabilidad que tiene la iglesia, es decir, los cristianos en lo colectivo, la iglesia local, y los cristianos en lo individual, el individuo en sí mismo, debe predicar a Cristo y a este crucificado. Esto es irreemplazable, estimados amigos. La batalla cultural es esencialmente espiritual. Y la única forma en que podemos llevarla a cabo es predicando la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para salvar a las almas condenadas, a las almas perdidas, a aquellas que están muertas en su delito y pecado, y por consecuencia construyen sociedades corruptas. El conjunto de almas perdidas en sus delitos y pecados, muertas en sus delitos y pecados, construyen sociedades corruptas. Quieren resolver las sociedades corruptas, predique a Cristo y ofrezca la salvación que emana de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso va a generar una transformación social. Entonces, ¿queremos reformar nuestra sociedad? Reformemos al individuo. ¿Cómo se reforma un individuo muerto en sus delitos y pecados? Por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, no podemos nosotros confundir las cosas ni transformarnos en activistas morales. Con eso no digo que no tengamos que ejercer acciones públicas, por cierto, pero el fundamento de nuestra acción pública debe ser la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En eso Martin Lloyd-Jones me parece esencial y creo que es uno de los problemas que tiene hoy día, porque hay ciertas congregaciones o iglesias que han ido despertando, en parte porque nos hemos visto muy acorralados por la izquierda cultural y hemos ido encendiendo de alguna forma y actuando, defendiendo ciertas posiciones. El punto es que muchos han usado las armas equivocadas, armas que no provienen del Espíritu. Las armas adecuadas son la predicación de Cristo y este crucificado. Esa es la única forma que tenemos de vencer al adversario que gobierna este mundo, César, que por lo demás ya está vencido, es una metáfora, quiero aclararlo. Sí, totalmente. Bueno, la Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ellos están ahí de manera presente, constante, a través de guiando este mundo. Entonces, la única forma es proclamando a Cristo y a este crucificado, porque Él, en la cruz, venció a los gobernadores, a los principados, a las potestades, a las tinieblas. Él venció y la proclamación del Evangelio es lo único que puede llegar y generar una transformación en la vida de la persona. Y cuando la persona, cuando el Evangelio irrumpe y la persona es transformada, su cosmovisión de la vida es también transformada. Por lo tanto, él empieza a mirar las cosas desde la visión del Evangelio y su conducta cambia, su manera de pensar cambia, su actuar cambia, y eso empieza a influencia en su familia, influencia en su trabajo, influencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque esta persona fue transformada. Y eso empieza a generar, aunque las personas no lo acepten, no lo crean, lo rechacen, empieza a generar cambios positivos. Así es. Siempre se empiezan a generar cambios positivos. Sí. César, 15 segundos para despedirse porque el tiempo nos pilló. Que el Señor les bendiga. Espero que este haya sido un programa de mucha edificación para ustedes y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias, César. Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por la fidelidad, acompañarnos cada jueves 9:30 horas. Nos vemos el otro jueves, si Dios así lo permite, a la misma hora. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, @metanoia para ti. También en nuestro canal de WhatsApp. Por ahí, a ver, no, por ahí. Ahí vamos a poner, ahí están
los links de nuestro canal de WhatsApp, al menos que es lo más urgente, para que nos puedan seguir ahí y ir recibiendo todo el contenido, inclusive el contenido que vimos de Cristianismo en Fácil y el video de la semana va a salir ahí en el canal de WhatsApp, así que ahí entre esa página web y automáticamente se puede suscribir a nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Gracias, chao, chao. Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para una sociedad que los necesita más que nunca. De Valdivia para ti, de Valdivia para todos. Seamos comunidad. Metanoia TV, síguenos en nuestras redes.